sigamos viendo este tema que es apasionante. Cuando nos empezamos a dar cuenta que en realidad la comunicación es mucho más de lo que decimos, empezamos a ver un montón de cosas que el común denominador de la gente no ve. Entonces, lo que te quiero comentar en esta oportunidad son los 7 canales que tenemos para comunicarnos de manera no verbal. No verbal, sacando la palabra, 7 formas. La primera forma tiene que ver con las expresiones faciales. Nosotros en la programación neurolingüística decimos que tenemos 3 triángulos para observar a nuestro interlocutor. El primer triángulo es esta parte, el segundo triángulo es esta parte y el tercer triángulo es un todo. Entonces, las expresiones faciales estamos hablando de enfocar en el primer triángulo. En el primer triángulo nosotros vamos a enfocarnos y tenemos un montón de cosas para ver. Por ejemplo, nosotros tenemos para ver lo que les comentaba un poquito en el video anterior, los accesos oculares, tenemos los tipos de mirada, el tema de la dilatación de las pupilas, la esclerótica del ojo, que es la parte blanca, tenemos un montón de información. A su vez, tenemos lo que Paul Ekman dijo de las microexpresiones. Las microexpresiones universales son 7. De esas 7 microexpresiones está, por ejemplo, la alegría, que es considerada positiva. Después está la sorpresa, que es considerada neutra. ¿Por qué es neutra la sorpresa? Porque depende de la que viene detrás. Por ejemplo, si yo en este momento estoy acá y entra una persona por esa puerta, yo voy a poner una cara de sorpresa. Ahora, si la persona que está ingresando me agrada, voy a ponerme contento. Ahora, si la persona que está ingresando está apuntándome con un arma, me voy a sentir miedoso. Entonces, la sorpresa tiene la particularidad de ser neutra y que depende del contexto de lo que viene después. Y después están las 5 que son denominadas negativas. Las 5 que son denominadas negativas, por ejemplo, está el miedo, está la ira, está la tristeza, está el asco y está el desprecio. Cada uno con su particularidad. Y les vuelvo a repetir, Paul Ekman estudió y se dio cuenta que en todo el mundo las personas consideraban y gesticulaban de la misma manera las emociones. Entonces, de diferentes partes del mundo, de diferentes razas, de lo que sea, siempre teníamos el mismo movimiento. A su vez, podemos ver, por ejemplo, la pulcritud. ¿Está prolijo? ¿No está prolijo? ¿Qué tipo de pelo tiene? Hay un montón de cosas para analizar dentro del lenguaje no verbal. Y después están los tipos de sonrisas. Los tipos de sonrisas tienen una particularidad. Las sonrisas genuinas se les denomina sonrisas Duchenne. ¿Qué son las sonrisas Duchenne? Son las sonrisas completamente genuinas. Ahora, las sonrisas sociales o no Duchenne, como se conoce en la jerga, son las sonrisas que te das cuenta siempre y cuando empieces a enfocarte en el otro. ¿Por qué te vas a dar cuenta? Porque una sonrisa genuina mueve absolutamente toda la parte de la cara. Sin embargo, cuando una persona produce una sonrisa que no es genuina, el cerebro no sabe bien qué músculos mover, entonces queda como que hay ciertos músculos que no se terminan de mostrar de la manera fehaciente de cómo tienen que ser. Después en el módulo que les voy a mandar los 2 tipos de sonrisa y después en el ejercicio, hay un ejercicio donde vamos a hacer un test con todo esto de la comunicación no verbal que es alucinante, en el cual ustedes van a poder identificar si una sonrisa es genuina o no. Es fantástico empezar a ver todo esto. Entonces, muchas de las cosas que nosotros estamos enfocando tiene que ver con el primer triángulo, que son las expresiones faciales, que son el primer canal. Y es muchas veces al canal que más importancia le damos. Muchas veces le damos mucha importancia de esa manera en enfocar el rostro. Y nuestro cuerpo, nuestra mente, inconscientemente, en raciones de segundos, sabe si algo te gusta o no. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro trabaja por comparación. Entonces vos sabés si algo te gusta o no te gusta, porque tu cerebro lo va a comparar con una estructura que vos ya tenés. Entonces, yo estoy comiendo una milanesa y yo sé si esa milanesa me gusta o no me gusta porque la comparo a una carpetita donde yo tengo un contratado que es una milanesa para mí. Entonces, volviendo y sin irnos por las ramas,
tenemos que empezar a analizar. Y después, por ejemplo, a lo largo del entrenamiento vemos inteligencia emocional de cómo aprender a manejar las emociones básicas y cómo poder desarrollar la inteligencia tanto para mí como para nuestro entorno y que seamos mucho más ecológicos, para mí y para mi entorno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a pasar al canal número 2. Ahora lo que vamos a ver es el segundo canal de la comunicación no verbal que tiene que ver con los gestos. Si viste parte de la masterclass, te habrás dado cuenta que yo utilizo mucho el tema de lo gestual, porque yo encontré en los gestos una manera de hacer que mi mensaje sea más congruente. Entonces, lo que busco es una congruencia para transmitir con el 100% desde lo que hago con las manos, desde lo que digo y desde mi paralingüística. Entonces, partiendo de esa base, el tema de los gestos se divide en 4 partes, ¿sí? Y te quiero contar algo antes. Yo hice muchos cursos de oratoria, pero hubo uno en el cual me pegaron en la tecla, que fue una persona que en mi primera presentación me dijo, pará, vos hay algo que estás haciendo mal, me dice. Vos estás utilizando tus manos, pero están como muertas. Entonces, todo lo que vos hagas para gesticular va a resultar torpe. Entonces me dio algo fundamental, me dijo, vos te tenés que poner un clavito acá y un clavo acá y clavártelo a las costillas y de acá transmitir. Entonces, no es lo mismo esto que esto. Esto es mucho más sutil, ¿sí? Entonces lo que nosotros buscamos es que el tema de los gestos tenga vendría a ser, yo hago esto para que ustedes vean, pero que tenga una congruencia. Porque si yo estoy hablando de algo y con mis manos estoy haciendo otra cosa, claramente el mensaje no se va a transmitir como yo quiero. Entonces, lo que buscamos con esta congruencia es el 100% del mensaje vaya para el mismo lado. Entonces, el tema de los gestos tiene que ver con la parte ilustrativa, emblemática, adaptativa y reguladora. En la parte ilustrativa, estos son batutas, ¿sí? Y lo que buscan es ilustrar lo que yo estoy diciendo verbalmente. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir futuro, puedo decir pasado, lo que yo quiera. El tema también es que tenemos que tener cuidado con la estructura que generamos con eso. Porque, por ejemplo, yo puedo agarrar y puedo decir, tenemos hambre, vamos a pedir pizza, van a venir unas grandes mozzarella que se nos va a caer la baba. Y hago esto con los gestos, es muy probable que ustedes se representen algo. Ahora, si después viene una pisita así, nos vamos a frustrar. ¿Qué es lo que nos pasaba cuando íbamos caminando y veíamos las grandes hamburgueserías? Entrábamos a la hamburguesería y el cartel no es lo que recibiste. Entonces, tu estructura te generó algo, que te generó una expectativa que después no te cumplieron. Entonces te frustra. Por eso hay que tener cuidado cómo nosotros vamos gesticulando con todo esto. Más allá de eso, el tema de los ilustradores es fantástico porque son bastante intuitivos. Después está la parte emblemática. ¿Qué es el emblemático? El gesto emblemático es el gesto que tenemos contratados culturalmente. Por ejemplo, yo hago así y ustedes saben que estoy hablando. Yo hago así y ustedes saben qué es lo que estoy queriendo transmitir. Pero también tenemos que tener en cuenta también cultura, tenemos que tener en cuenta agrupación, tenemos que tener en cuenta contexto, tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. Y fíjense qué importante, por ejemplo, que hoy a una persona de mi edad o un poquito más grande, nosotros le pedimos que gesticule un celular y va a ser así. Pero se lo decís a un chico y va a ser así. O sea que cambió el gesto a lo largo del tiempo y es fantástico muchas veces empezar a analizar esas cosas. Porque claramente el lenguaje va evolucionando como también vamos evolucionando nosotros. El tema es que, como digo siempre, el mundo era un Falcon y ahora es una Lamborghini. El tema es que hay mucha gente que maneja la Lamborghini creyendo que es un Falcon. Y claramente estamos perdiendo un montón de herramientas para poder hacer que nuestro camino sea mucho más eficiente. Después están los gestos que son los reguladores. ¿Qué son los gestos reguladores? Los gestos reguladores son los que van regulando, ¿sí?, la conversación. Por ejemplo, un gesto regulador puede ser con la mirada, puede ser con la cabeza, ¿sí? Entonces, esos gestos lo que van haciendo es que van regulando cuando uno habla y cuando el otro se calla. Van haciendo como una retroalimentación. Yo, por ejemplo, en mis personalizados lo que hago mucho es, miro una persona,
la estoy viendo y está hablando. Entonces lo voy acompasando con mi cuerpo, con mi cabeza, y en un momento paro y automáticamente esa persona al poco tiempo para. Y es inconsciente y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces yo tengo todas estas técnicas para llevar la conversación para el lado donde a mí me es ecológico que quiero llevar. Entonces, el tema de los reguladores es ese. Y después está el tema de los adaptativos. Los gestos adaptativos tienen que ver con cosas que nosotros generalmente hacemos inconsciente. Por ejemplo, mirar la hora, mirar la puerta, acomodarnos la ropa, hacer esto con la nuca, ¿sí? Son todos gestos adaptativos. El que le conté yo en la parte anterior, que yo estaba en la facultad moviendo con el piecito. Todo eso son gestos que se llaman adaptativos. Y esos gestos a nosotros nos dan un montón de información, porque te puede dar si la persona está cómoda, si la persona está incómoda, y un montón de información. Y aprender a analizarlos es fantástico. Y aprender a utilizar tus gestos para poder describir tu lenguaje, tu comunicación mucho más eficiente, también. Siempre hago un juego en mis cursos que es: les pido por favor que me sigan en lo que estoy haciendo. Entonces, levanten la mano derecha y hagan esto. Levanten la mano izquierda y hagan esto. Sigan haciendo esto y con la mano izquierda se tocan la cadera izquierda. Y con la mano derecha se tocan la cadera derecha. Y después las dos manos arriba. Las dos manos arriba y después vamos con las dos manos al pecho. Y después de las dos manos al pecho vamos con las dos manos a la mejilla. Si dije mejilla, ¿por qué están con la mano en la pera? Y es porque ustedes están siguiendo el 55% más que el 38%, y muchas veces inconscientemente es así. Es un jueguito burdo para demostrar que muchas veces no nos damos cuenta de que hacemos muchas cosas de manera automática. Así que analicémoslo y tengan un muy buen gesto al comunicar. Toda la parte gestual al comunicar es muy buena y te da un atajo fundamental para poder generar sintonía y rapport con la otra persona. En este caso vamos a ver y nos vamos a centrar en el tema de otro de los canales de la comunicación no verbal, que es la postura. La postura habla un montón en la comunicación. No es lo mismo que yo transmita así a que yo transmita así. No es lo mismo que yo transmita así a que yo transmita así. Entonces, las posturas, nosotros tenemos que encontrar la manera de ponernos de la mejor manera posible para poder transmitir. Entonces, cuando nosotros estamos analizando la postura, tenemos que analizar tanto la postura nuestra como la postura de la otra persona, de nuestro interlocutor. ¿Para qué? Para poder hacer rapport. ¿Por qué? Porque si una persona está tirada así y la otra persona está así, es muy difícil que haga rapport. Ahora, si las dos personas están acompasadas, ¿sí?, que no quiere decir imitar al otro, quiere decir que estén acompasadas, la comunicación se va a elevar y va a vibrar de otra manera. Con el tema de las posturas hay cosas importantes. Por ejemplo, cuando nosotros nos comunicamos, nos tenemos que comunicar 100% enfocado en nuestro interlocutor. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que estar mirando a nuestro interlocutor, ya sea con las rodillas, con las puntas de los pies, con los hombros. Entonces esa comunicación fluye. Ahora, hay un montón de veces es que la comunicación no es de a dos. Entonces hay un tercero, por ejemplo. Entonces lo que tengo que hacer es hacer un triángulo para que la otra persona se siente incorporada también. Muchas veces nos habrá pasado de estar en un lugar donde había dos personas y nosotros entramos y quedamos descolocados porque ninguno de los dos tuvo la oportunidad de, por su postura, incorporarnos a la charla. Y muchas veces nos pasó a nosotros de no saber incorporar a alguien. Entonces, el tema de las posturas es fundamental para generar rapport. Así que tenemos que estar 100% enfocados también en ver el tema de la postura. Con el tema de las posturas también hay cosas interesantísimas, como por ejemplo que cuando nosotros no conocemos a alguien, nuestras piernas están un poco más abiertas. Y a medida que vayamos conociendo a la persona y empecemos a tomar confianza, las piernas se van cerrando. Por eso, en muchos cursos de venta, lo que te hacen y es fundamental es decir que vos vayas con las piernas cerradas. Porque si vos vas con las piernas cerradas, inconscientemente la otra persona confía más.
Y les puedo asegurar que esto es así. Entonces, cuando nosotros entremos a darnos cuenta que en realidad la postura dice mucho, les voy a poner ejemplos. Por ejemplo, vos estás en un ascensor solo. Te invito a que imagines esta situación. Vos estás en un ascensor solo y de repente se abre la puerta y entra una persona, automáticamente vos cambiás la postura. Es muy difícil que te quedes igual. Lo mismo pasa en el colectivo. Vos estás sentado en el colectivo, viene una persona, se te sienta al lado y automáticamente es como que algo y cambia. Entonces, las posturas son fundamentales y nosotros tenemos que enfocar nuestra postura 100% a nuestro interlocutor para poder mejorar esa parte de la comunicación. En la siguiente parte te voy a contar del siguiente canal de comunicación no verbal. Otro de los canales no verbales tiene que ver con la apariencia. La apariencia tiene ciertas aristas y a lo largo de este segmento la vamos a ir viendo. Primero y principal, lo que tenemos que ver que la apariencia generalmente termina siendo subjetiva y relativa. Para esto voy a poner una experiencia personal. Yo cuando era recursos humanos de una de las empresas en las que trabajé, mi jefe me decía, vos cuando contrates gerentas o cajeras tenés que contratar mujeres lindas. A lo que yo le contesté, y discúlpame, ¿qué es lindo para vos? Y ahí se dio todo un pequeño ida y vuelta. En ese caso, lo que pasó es que tiempo después tomé una chica que no era culturalmente agraciada, vamos a ponerle, pero era muy empática y tenía mucha onda y yo sabía que para ese puesto era fundamental. A lo largo de los meses fue la cajera que más vendía. Y mi jefe en ese contexto se dio cuenta que lo que él buscaba era una persona empática y que la empatía muchas veces es mucho más importante que cualquier cosa estética. Entonces nos empezamos a dar cuenta que hay un montón de estereotipos dando vuelta que lo que hacen es que representen a las personas cosas nefastas. Por ejemplo, gente que no tiene ganas de ir a una entrevista de trabajo porque dice buena presencia y ellos inconscientemente creen que no se amoldan a esa buena presencia, cuando en realidad en un recurso humano de empresas completamente lógicos, la apariencia es otra cosa. No tiene que ver con lo que culturalmente es lindo o con lo que culturalmente es bello. No tiene que ver con si sos alto, si sos bajo, si sos gordo, si sos flaco. No, tiene que ver con otro tema. Entonces, cuando empezamos a analizar, la apariencia es importantísima. La apariencia es importantísima en todos los contextos. Por ejemplo, hay una película muy famosa que se llama En búsqueda de la felicidad, que es una película donde trabaja Will Smith y él va a una entrevista de trabajo con toda su ropa llena de pintura. Sin embargo, la gente de recursos humanos de ahí vio el contexto y le tomó la entrevista igual y lo terminaron aceptando. En muchos casos esto no es así. Fíjense qué importante es la apariencia, que hay un montón de estudios en Estados Unidos donde, por ejemplo, iban a las plazas con fotos y le mostraban a la gente fotos y les preguntaban quiénes estaban presos. Y se empezaron a dar cuenta que la gente decía que la gente culturalmente fea estaba presa y los lindos no podían estar presos. Eso es por algo que se llama, dentro de los sesgos cognitivos, que le doy un paréntesis más del tema que ya vimos, es el sesgo halo, se le llama, el efecto halo, que es cuando nosotros retribuimos por determinado adjetivo o bondad de algo o alguien muchas más virtudes de lo que tiene. Entonces, porque es lindo no puede estar preso. De ahí hay un montón de cosas que tienen que ver con la apariencia. ¿Por qué? Porque depende un montón, ya sea en una entrevista de trabajo, ya sea en una relación, ya sea en todos lados. También tiene que ver mucho el contexto. Entonces, dentro de la apariencia de la comunicación no verbal es qué es lo que quiero comunicar yo con lo que muestro. ¿Sí? Si vos vas todo despeinado, ahora no está ni bien ni mal, es lo que vos estás transmitiendo dentro de eso. Por eso hay muchas veces que pasan determinadas cosas, como por ejemplo que nosotros vamos caminando por la calle y quizá vimos a una persona de determinada manera y quizá queremos cruzar. ¿Por qué? Y porque queremos evitar tener que confirmar que quizás esa persona para nosotros es una amenaza.
Fíjense cómo inconscientemente nosotros trabajamos. Acuérdense que nuestro cerebro, en ración de segundos, verifica si una persona te agrada o no te agrada. Por eso es muy importante la frase que dice: la primera impresión es la que cuenta. Y muchas veces es así, y es muy difícil después remontar eso. Por eso tener una apariencia amena y que esté dentro de un contexto es mucho más probable que tenga aceptación. Supongamos, vamos todos a un casamiento y aparece una persona vestida de jogging, claramente, a no ser que tenga un contexto, va a estar fuera del contexto, porque la apariencia nos va metiendo en los contextos. Por eso muchas veces la apariencia de una persona, por ejemplo, vamos a poner ejemplos burdos, emo se juntaba con gente emo, porque la apariencia muchas veces lo que hace es que va sectorizando. Entonces eso también tiene que ver con cómo nosotros nos vamos desarrollando. Y de ahí que la apariencia es tan importante en todo lo que tiene que ver con comunicación no verbal. Yo, sin conocer a una persona, hago algo que se llama lectura en frío, que empiezo a ver, y una de las cosas que veo es la apariencia. Por ejemplo, lleva reloj, no lleva reloj, tiene cosas, no tiene cosas, y lo voy analizando desde ahí. Entonces, el canal que estamos viendo en este momento es el tema de la apariencia. Si vas a comunicar, ya sea en una venta, ya sea en lo que quieras, la apariencia tuya es fundamental. Y para cuando estás con un interlocutor, el analizar la apariencia del otro termina siendo fundamental también. Así que tengamos cuidado con lo que nosotros estamos enfocando en brindarle a nuestro entorno, ya sea desde cómo estamos nosotros, cómo nos vestimos nosotros, ¿sí? Que tiene que ver con mucha información, y mucha gente inconscientemente esa información la analiza, y quizás la analiza de forma errática. Por eso hay que tener cuidado de lo que estamos transmitiendo en todos los canales. ¿Te estás dando cuenta qué alucinante que son estas herramientas? Igualmente, más alucinante es ir utilizándolas día a día. Te puedo asegurar que si vos empezás a usar estos tips, va a mejorar mucho la comunicación que tengas con un otro. En este video te voy a comentar el quinto canal de comunicación no verbal, que tiene que ver con la proxémica. La proxémica, para explicártela, te voy a poner ejemplos. Seguramente en algún momento estabas comiendo en un restaurante y de repente te diste cuenta que el mozo se acercó demasiado y te sentiste invadido, inhibido, quizás te sentiste molesto. O quizás estabas comprando ropa, un jean, una remera, una camisa, y te diste cuenta que el vendedor se te acercó demasiado. Eso es porque el común denominador de la gente no tiene noción, no tiene conciencia de la proxémica. La proxémica es la distancia óptima que hay en una comunicación. Entonces, la proxémica lo que dice es que las distancias marcan un montón en el tema comunicacional. Entonces, partiendo de esa base, vamos a ver los 4 tipos de proxémica. La primera es la íntima, que va del hombro al codo, que, como dice la palabra, generalmente tendría que ser con gente íntima, de nuestro íntimo, de nuestro círculo íntimo, vamos a poner. Ahora, hay un montón de contextos donde nosotros tenemos esa proxémica íntima con gente que es desconocida. Por ejemplo, en el subte, 7 de la mañana, ¿no? A todos nos habrá pasado de viajar un poquito apretaditos. Entonces, ahí estamos teniendo una proxémica íntima que nos pone generalmente molestos. Pero por ahí en determinados contextos estamos con gente que no conocemos, pero la proxémica íntima no nos produce malestar. Por ejemplo, en un estadio de fútbol, por ejemplo, en un recital. Entonces, todo tiene que ver con los contextos. Hoy fíjense qué importante que es que, por ejemplo, hoy la mayoría de las cervecerías que hoy en Argentina están tan de moda, tienen una mesa larga, alta,
¿sí? En la cual están sentados con banqueta que hace que estén parados y las mesas teóricamente son finas, lo que hace que la proxémica de la gente esté muy íntima. Entonces se genera mejor rapport. Claramente, esto, por ejemplo, lo vamos a ver en un montón de empresas que después les voy a describir. Pero, por ejemplo, después de la íntima viene la parte personal. La parte personal es la que va del codo a lo que tocamos con los dedos. Y lo que tocamos con los dedos al codo es generalmente la mayoría de nuestras relaciones. Ya sea laborales, ya sea en familia, ya sea en venta, ya sea en la mayoría, generalmente es lo que usamos, ¿sí? Porque es una proxémica cercana, pero no muy cercana, y lejana, pero no muy lejana. Es como un promedio. El tema que por ahí nuestro interlocutor necesita una proxémica íntima, o por ahí necesita una proxémica social, que es la que no podemos tocar. Y después está la pública, que es la más grande de todas. Entonces, fíjense qué importante que es empezar a conocer esto de las proxémicas, porque muchas veces lo que nos pasa es que en determinados contextos, por ejemplo, hay una empresa, telefonía celular. En la empresa de telefonía celular, cuando querés hacer algo importante, por ejemplo, contratar un servicio, la proxémica es cerca. Ahora, cuando querés ir a quejarte, la proxémica es lejos. Fíjense cómo se va. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la proxémica que a vos te resulta más idónea para comunicarte? Y después tener la habilidad de poder cambiar esa proxémica a diferentes lugares, ¿sí? Así que empecemos a manejar la proxémica y tengamos conciencia de las distancias de todo. Fíjense, por ejemplo, en los Starbucks cómo se ponen los sillones de manera kinestésica, un poquito más lejos, o si no, en las cervecerías, como decía, más cerca, y empezar a analizar todo eso. Así que la proxémica es para tener en cuenta. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con un canal que el común denominador de la gente no le presta atención. Y es un canal importantísimo a la hora de poder comunicarnos. Hoy, con el tema del distanciamiento social y pandemia, estamos en un momento complicado para utilizarla a nuestro favor, que es el tema de la áptica. Áptica, con H. Si se ponen a ver, la mayoría y el común denominador de la gente no sabe ni qué es. Entonces, la áptica es el toque sutil en lugares no comprometidos, ¿sí? El saludar, el dar la mano, por ejemplo, el tocar en el hombro sutilmente o en una cintura o en un antebrazo, sutilmente. Entonces, por ejemplo, está estudiado que los mozos que utilizan la áptica de manera eficiente en sus comensales generan mucha más propina. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y tiene que ver con la empatía. Ahora, tenemos que encontrar la forma de que sea sutil. Por ejemplo, hay un estudio en Estados Unidos, una bibliotecaria que le decían que no sonriera. Sin embargo, cuando le entregue el libro al cliente, que lo toque sutilmente. Cuando al otro día venía el cliente a entregar el libro y le preguntaban, ¿y cómo te fue con la bibliotecaria? Muy amable, empática y sonriendo, cuando en realidad no había sonreído nunca. Inconscientemente, los toques sutiles tienen que ver con esto. Y los toques sutiles tienen que ver con esto y lo podemos conectar con lo que vimos antes, que era el tema de la proxémica. Entonces, el ver todo esto va a hacer que vos comuniques de una mejor manera. Por ejemplo, no sé, estás con un compañero de trabajo y le das una palmada sutilmente, o hay alguien que está triste y le agarras sutilmente la mano. Hay un montón de maneras de utilizar la áptica a favor. Después está el tema del saludo. En el tema del saludo hay bastantes historias con el tema del saludo, que el saludo teóricamente tendría que ser de igualdad. Pero hay mucha gente que está así desde el poder y hay mucha gente que así desde la sumisión. Entonces, el tema es qué es lo que nos es beneficioso a nosotros. Juan, la persona que me acompaña, siempre cuenta la anécdota de que él era mozo y que iba a un cliente el cual a un mozo le daba un montón de propina y a él no le daba propina. Y empezó a analizar a ver qué hacía,
con todo esto de la comunicación no verbal. Él en su trabajo de mozo sacaba un montón de rédito con esto. Tocaba sutilmente a sus comensales. ¿Y qué pasó? Empezó a generar mucha más propina, pero con esta persona no. Hasta que un día se dio cuenta que esta persona, cuando saludaba al otro mozo, le daba a la persona la mano de poder y el mozo se quedaba así. Y Juan, cuando le daban la mano así, Juan la enderezaba. Hasta que en un momento lo fue a saludar, le dio la mano, se la dejó sumisa. ¿Qué pasó? Lo atendió y le dejó la misma cantidad de propina. Y el otro no se dio cuenta qué pasó, ¿eh? Sin embargo, en la inconsciencia de la persona era una lucha de poder. Y cuando el otro... Entonces, muchas veces la comunicación depende de lo que yo quiero para que sea beneficiosa. La áptica está muy bien diagramada para poder utilizarla y que te dé un montón de rédito posible. Bueno, se está acabando lo que se daba. Estamos en el último canal de comunicación no verbal. Y lo que vamos a ver en este momento es algo que se enfoca 100% en esto. Miren, 7% verbal, 55% corporal. En el medio hay algo que es el 38%, que es la paralingüística. ¿Qué es la paralingüística? Es el estudio de todo lo que tiene que ver con la voz, todo lo que tiene que ver con el volumen, todo lo que tiene que ver con la velocidad, todo lo que tiene que ver con el ritmo, ¿sí? Entonces, hay determinados contextos donde nosotros tenemos que hablar más alto, tenemos que hablar más bajo, tenemos que hablar más rápido, tenemos que hablar más lento, y todo eso se estudia dentro de algo. ¿Se acuerdan que yo les dije que mi primer charla era más que digna y que estaba grabada? Bueno, hoy me arrepiento porque yo la grabé auditivamente, pero me faltó grabarla fílmicamente para poder ver el 100%. Entonces yo puedo analizar el 7% de las palabras y el 38% de la voz, los tonos, los ritmos. Y les puedo asegurar que mi evolución de hace 5 años al que soy ahora es inaudita. ¿Por qué? Y porque fui trabajando un montón, con un montón de ejercicios. Entonces, hoy tengo una dicción mucho más específica, tengo una dicción mucho más motivadora, vamos a decir, y puedo transmitir desde otro punto de vista. Entonces, todo lo que tiene que ver con el volumen, el ritmo, los tonos, es paralingüística. Y algo fundamental que a mí me sirvió mucho es que cuando yo escuchaba esas charlas que yo daba antes, había muchos momentos donde yo me quedaba sin voz, donde yo me quedaba sin aire. Y eso es porque no trabajaba algo que hoy trabajo mucho, que es el tema del grupo fónico. ¿Qué es el grupo fónico? La distancia entre dos pausas. Entonces, como es la distancia entre dos pausas, lo que vamos haciendo, que vamos manejando esas pausas para que mi lenguaje del 100% se pueda transmitir mejor. Entonces hay 4 tipos de pausa. La primera es la pausa respiratoria. Hay momentos que tenemos que parar para respirar. Entonces muchas veces lo que pasa es que los oradores, los vendedores, la gente muy apasionada, generalmente lo que le pasa es que y se va quedando sin aire. Entonces, el aprender a tener determinados contextos, más allá de que yo suelo tener un ritmo bastante avanzado, bastante rápido en mi habla, es tener estas pequeñas distinciones. Hay momentos donde, por ejemplo, cuento una historia y empiezo a bajar el ritmo, empiezo a bajar el volumen, empiezo a bajar la velocidad, o subo el ritmo pero mantengo la velocidad. Entonces voy manejando de determinadas maneras y determinados contextos. Entonces, la primera pausa es la respiratoria. Entonces, yo estoy hablando y hay momentos que tengo que respirar. La segunda pausa es la pausa lógica. ¿Qué es la pausa lógica? La pausa que, punto, coma, voy y hago una pausa. Después está la pausa psicológica, que es la que yo muchas veces dejo la pausa 1 o 2 segundos para que ustedes se representen algo y después vuelvo. ¿Sí? Nosotros en PNL muchas veces hacemos esas cosas. Y después está lo que se llama emotiva, ¿sí? Que es la pausa donde yo suscito algún tipo de estado, vamos a decir. Entonces, en ese contexto están las 4 diferentes pausas. Entonces, manejar las pausas, manejar los volúmenes, manejar los ritmos y de acuerdo a quién tengo adelante.
¿Por qué? Y porque en la PNL estudiamos patrones de pensamiento y de conducta, entonces yo veo cómo se comunica la otra persona para ver cómo me puedo comunicar yo para que esa retroalimentación genere rapport. Así que bueno, terminamos todo lo que tiene que ver con comunicación no verbal. Tengan en cuenta que les hice un pequeño paréntesis de creo que son media hora, 40 minutos de algo que se ve en 2 o 3 clases. O sea, lo que les estoy dando es un pequeño resumen para que ustedes tengan y después cada uno pueda decir yo me quiero enfocar en esto o puedo hacer lo que quieran. ¿Sí? Nosotros acá en nuestro entrenamiento lo vemos y nos encanta y tenemos un montón de videos y tenemos un montón de análisis. En la segunda parte del curso vemos la serie Lie to Me, o sea, tenemos un desarrollo de todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal. Así que bueno, quédate y en el próximo video te voy a contar una historia que te va a encantar.